La vida de armas te deja muchas experiencias, buenas y malas. Hay muchas historias y anécdotas increíbles que merecen ser contadas, y esta es una de ellas. Pero antes, si estás interesado en agregarle un poco más de emoción a tus eventos deportivos favoritos y de paso ganar un dinerillo extra que nunca viene mal, te presento a OneXBet, la mejor plataforma de apuestas y casino virtual que hay. En OneXBet podrás encontrar una gran variedad de juegos de apuestas y de deportes, como por ejemplo los juegos de fútbol de tus equipos favoritos, y de igual forma seguir de cerca tus competencias preferidas. El proceso para registrarte es muy sencillo. Ve al enlace que está en la descripción o en el primer comentario, escoge tu moneda preferida y utiliza mi código promocional CARMOCHEPE, así como está escrito, para que tu depósito inicial se duplique. Así es, por ser suscriptor del canal, lo que deposites por primera vez, OneXBet te lo duplica. Y por supuesto, debes de ser mayor de edad y jugar con responsabilidad. Así que ya lo sabes, si te interesa comenzar a ganar dinero apoyando a tus equipos favoritos, esta es tu oportunidad. Muchas gracias a OneXBet por patrocinar este video. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Hay un estado en la República con una historia muy particular por su relación con el crimen organizado. Un estado que, en los últimos años, ha sido constantemente un tema de conversación por los operativos y capturas que ahí se han dado, y que hoy en día vive la que seguramente es la crisis de violencia más fuerte de su historia: Sinaloa. Pero no siempre fue así. Precisamente gracias a la presencia de este cártel y que ellos controlaban cualquier tipo de actividad criminal, este estado era uno de los lugares con menos violencia en el país, sin robos, sin secuestros y sin violaciones. En el pasado, pocas veces existieron olas de violencia en este lugar, porque pocas veces alguien se atrevía a atacar a este cártel en su casa. Y una de esas pocas veces, me tocó vivirla a mí. Esta historia comienza cuando mi unidad llegó desplegada de emergencia a Sinaloa. Casi todo el batallón estaba desplegado en este estado. Varias compañías y secciones estaban distribuidas en distintos municipios, dado que la violencia era generalizada. Inicialmente nosotros llegamos con la instrucción de realizar actividades de seguridad pública. Esto debido a que la delincuencia estaba matando y emboscando policías. Varios de ellos incluso estaban desaparecidos, lo cual solo demostraba que la cosa estaba fuera de control en otro nivel. Y nosotros estábamos en el municipio donde más sucedía esto, lo que sin duda nos mantenía en alerta constante. Al principio nuestra rutina era eso: patrullar, registrar, a lo mucho reventar algún punto y cosas así. Nada fuera de la rutina de una fuerza especial en México, de hecho. Para entonces nosotros estábamos alojándonos en un edificio de la policía, pero la cacería de agentes llegó a tal punto que ya estaba casi abandonada. Recordemos que, más allá de las bajas, muchos otros renunciaron o de plano desertaron al ver que lo superaban ampliamente en todo sentido. Esta situación le daba un cierto aire lúgubre al lugar, como de desolación. En fin, una de esas noches en las que no había mucho que hacer, a eso de las 11, mientras todos aprovechábamos a descansar, mi teniente nos levantó con urgencia, ya que las demás secciones de la compañía solicitaban apoyo urgente. No nos dijeron a qué íbamos ni a dónde, solo que era urgente. Así que nos subimos a las camionetas y salimos de la manera más rápida posible. Pese a la urgencia, estábamos relativamente lejos del punto, puesto que el trayecto entre nuestra posición y de donde solicitaban el apoyo era de 1 hora y media más o menos. Había que viajar de un municipio a otro realmente. Para nuestra suerte, el trayecto que teníamos que tomar era una carretera pública, es decir, donde no se paga peaje. Anteriormente los lugareños nos habían advertido que las carreteras públicas eran especialmente peligrosas en esta parte del estado. Y sí, dicho y hecho. En varios puntos de la vía vimos cosas dignas de una batalla, desde montañas de casquillos hasta camionetas y patrullas de la policía quemadas y llenas de balazos. Todo era evidencia de que la cosa estaba mucho más perra de lo que a nosotros nos había tocado ver, pero no era momento de pensar en eso. Teníamos trabajo y nos estaban esperando.
Luego de un rato, por fin llegamos al dichoso municipio y nos recibió otra sección de mi unidad, a la cual nos unimos para llegar al punto final de la operación. Sin embargo, y aunque se alegraron de vernos, era evidente que algo no estaba bien. Sus rostros lo decían todo. Sin darnos muchos detalles, nos hicieron saber que el lugar era bastante hostil. Ya en conjunto pusimos rumbo al objetivo, que era una zona residencial un poco alejada de la zona central del municipio. Al llegar al lugar, la escena que nos recibió fue terrible. Había camionetas nuestras repletas de impactos de bala, muchos heridos y lo peor, bajas. Nuestro llamado al final resultó que era para dar seguridad a la escena del crimen y para resguardar la zona en general a la espera de los servicios forenses. Este tipo de momentos nunca son fáciles de ver ni de mucho menos manejar. Luego de eso, y con la zona asegurada, estábamos a la espera de nuevas órdenes. Increíblemente, los compañeros que salieron ilesos mostraron disposición de seguir trabajando. Ya todos juntos éramos una compañía entera, al mando ahora de un capitán. Este capitán nos habló brevemente de lo que estaba pasando, otra vez sin darnos muchos detalles. Pero, por lo general, así se manejan las cosas siempre en este medio. Pero lo siguiente que sucedió, definitivamente nos dejó helados a todos. Poco tiempo de espera después, al lugar llegaron 3 de nuestras camionetas más. Nosotros pensamos, pues que bien, más compañeros que nos apoyen. Pero estos compañeros eran todo menos habituales. El primero en bajar fue un oficial de alto rango, del cual omitiré su jerarquía exacta por seguridad, pero era muy pesado. Pero lo que nos llamó aún más la atención es que venía armado y equipado. Es sumamente extraño ver a un oficial superior, primero, en una zona operativa de alto riesgo y con equipo completo. Eso rompe con todos los protocolos establecidos. Y aunque una parte de ti se alegra porque los de arriba también se andan rifando en la calle, aunque sea por una vez, definitivamente tampoco es buena señal. Si este señor dejó la comodidad y seguridad de su escritorio, es porque algo cabrón está pasando. Seguido del jefe, vimos a sus escoltas. Eran evidentemente operadores de fuerzas especiales, pero que no traían uniforme ni ninguna insignia que los identificase. Venían vestidos de civil, pero claro, con un buen armamento y buen equipo. Francamente, no lo había visto antes. Creí que el uso de este tipo de ropa era solo un rumor, y es algo que solo le agregaba misterio al asunto. Por último, vimos algo que de alguna manera terminó de confirmar lo que la mayoría ya estábamos pensando. De la última camioneta descendió personal que, aunque traía el uniforme de la Marina, se notaba aún a más kilómetros que no eran mexicanos. Estos elementos no hablaban. Luego de cruzar saludos, los oficiales y los elementos antes mencionados se apartaron del grupo para hablar. Pasados unos minutos, ya teníamos nuevas órdenes. El jefe nos ordenó en ese momento dirigirnos a prestar apoyo a otro punto, y nos ordenó ser cautos pero veloces. De inmediato pusimos marcha. Al llegar nos percatamos que era un fraccionamiento cercano al lugar. El punto exacto de nuestra misión, una casa, misma que ya había sido reventada por nuestros compañeros de nada más y nada menos que la FES. Al ingresar habían chalecos y armas por todos lados, y claro, varios cuerpos tirados. Aunque había sido un enfrentamiento fuerte y los sicarios estaban particularmente bien armados, como de costumbre, la FES había hecho el trabajo. Pero era evidente que había una cantidad inusualmente alta de operadores especiales de SEMAR en la escena. Por supuesto que para una intervención se necesita contar con el personal suficiente, pero no solo habíamos muchos, sino que no había personal convencional en el área, solo fuerzas especiales, y la mayoría formando anillos de seguridad perimetral varias calles a la redonda, como si buscaran algo o a alguien. Luego de esa intervención y que el área estaba asegurada, nos reunimos para reportar los hallazgos y esperar nuevas indicaciones. Luego nos mandaron a reventar otra casa cerca de ahí, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Parece que Inteligencia Naval había encontrado toda una red de casas de seguridad en el sector, y todas las unidades nos teníamos que encargar de todas ellas. Al final salió el pinche sol y nosotros seguíamos en las mismas. Algunas casas fueron complicadas, en otras no había nadie, solo armas o muebles de lujo, pero no paramos toda la noche de hacerlo, hasta el punto de llegar a ser un poco frustrante.
Esa noche las calles de aquel municipio de Sinaloa vieron una auténtica cacería, pero nomás la presa no caía. Al terminar con la última vivienda del sector, por fin nos comunicaron que era hora de reagruparse y trasladarnos todas las unidades a un mismo lugar. Sea lo que sea que estuviéramos buscando, parece que no habíamos tenido éxito. Aunque, si me preguntan a mí, yo ya estaba conforme con todas las armas que ya no iban a estar en la calle haciéndole daño a la gente, la verdad. Eso ya era bastante premio. En ese momento nos trasladamos todos a una base de operaciones mixtas, específicamente a una base aérea. En ella pudimos ver un inusual despliegue de gran cantidad de medios, blindados, armamento, aeronaves, compañías enteras de elementos, entre otras cosas. A todo esto, y luego de andar prácticamente de cacería toda la noche, lo más irónico era que a estas alturas ni siquiera sabíamos qué estábamos buscando. Al llegar al lugar, se nos dieron 40 minutos para lo que necesitábamos: cambio de ropa, comer o dormir, mismos que nos sentaron bastante bien. Luego de eso, teníamos que pasar a equiparnos y rearmarnos, sobre todo eso, para estar a disposición de cualquier eventualidad. Ya estando listos y esperando las nuevas órdenes, la situación se prestó para poder convivir con otros compañeros que estaban por ahí. Y es que una de las cosas más geniales de las fuerzas especiales es que, sin importar que no te conozcas de nada con alguien, si son fuerzas especiales, es tu hermano. Yo tuve la suerte de coincidir con un operador de gran nivel, un comando pinche 1000 cursos dirían por ahí, y aunque era evidente que acababa de vivir una situación difícil, se veía en sus ojos, mantenía un buen humor. Entre pláticas de lo que había sucedido anoche y en mucha confianza, me cuenta lo que en realidad estaba pasando y, más importante aún, cuál era el objetivo a buscar. Y cuando me dijo el nombre, todas las piezas del rompecabezas hicieron sentido. Y sí, nosotros como unidad de comandos estábamos apoyando, sin siquiera saberlo, la operación para capturar a el objetivo. Cuando me lo dijo, no pude evitar sentirme raro, como un sentimiento parecido al vértigo, porque incluso dentro de las operaciones de alto impacto, esto era otro pedo. Seguido de eso, y justo cuando comenzaba a dimensionar en qué estaba metido, nos vuelven a convocar a todos. Teníamos nuevas órdenes. Como si se tratara de una película, los comandantes nos reúnen y nos informan que Inteligencia logró dar con el objetivo nuevamente. La ubicación, un rancho en lo alto de la sierra. Desde luego, un lugar de muy difícil acceso, por lo que la llegada por tierra iba a ser todo un desafío. Los mandos tomaron una decisión arriesgada y decidieron movilizar equipos en un par de boludos de la aeronaval, específicamente a la unidad de intervención que iba por el objetivo y a una unidad de apoyo que les cubriera la espalda. Ya con apoyo aéreo, el resto podría ir por tierra. Nunca me pasó por la cabeza que al momento de asignar los equipos, asignaron a mi unidad como una de las que se iba a desplegar en los halcones para brindar apoyo al equipo principal. He de confesar que estaba tan emocionado como asustado. Había vivido cosas cabronas y ojetes, pero nunca algo como esto. Así que, tras afinar los detalles, llegó el momento. La adrenalina que se siente cuando el cronómetro llega a 0 es simplemente indescriptible. Definitivamente cada quien lo vive diferente, pero no dudo ni por un segundo que todos teníamos presente que esta operación no era como otras. De esta, quizás muchos no podríamos volver. Y francamente, nadie está preparado para afrontar eso. Sencillamente, la mente humana no es capaz de dominar semejante cosa. Luego de unos minutos, llegó la hora de partir. Ingresamos a las aeronaves, el resto de equipo a las camionetas y blindados y nos fuimos. Luego de un sobrevuelo relativamente corto y ya acercándonos a la zona del objetivo, desde el aire era muy evidente que la información era correcta. Desde ya se estaba movilizando mucha gente, camionetas y hasta monstruos para asegurar la zona en varios puntos de la sierra, y a lo lejos veíamos estelas de humo en varios puntos. Pero ese problema era algo con lo que nuestros compañeros tendrían que lidiar lamentablemente. Por su parte, nosotros estábamos llegando al objetivo, específicamente a la casa principal del lugar, que, por cierto, era bastante grande
y estaba rodeada de varias entradas y salidas a la sierra, lo cual complicaba bastante las cosas. Todo parecía estar calmado en la casa, no había movimiento ni nada, parecía incluso que ya estaba vacía. Al no ver amenazas inminentes, el helicóptero descendió. Había una explanada amplia justo al lado de la casa donde pudo aterrizar el Black Hawk sin problemas, a lo que le siguió el segundo. Fue entonces cuando tocamos tierra. Ya en cercanías del lugar, nos percatamos que solo habían camionetas mal estacionadas, muchas cosas tiradas y la puerta principal estaba abierta. Aunque descendimos aplicando todos los protocolos operativos de seguridad y listos para el combate, la verdad es que pensamos que ya se nos había pelado otra vez. Justo cuando estábamos a punto de ingresar a revisar las habitaciones y que los helicópteros comenzaron a elevarse para su retiro, se escuchó un solo disparo. Era sin duda un Barrett que intentaba derribar uno de los halcones, seguramente de un francotirador a gran distancia. Por suerte, no logró darle. En ese momento, supimos que no estábamos solos después de todo. Es entonces que comenzamos la intervención a la casa. Dentro de ella, nada que no hubiéramos visto antes, y no había nadie. Llegamos entonces a la parte trasera del rancho, una puerta que daba a otra parte de la sierra. Justo cuando estábamos a punto de salir, un compañero grita: ¡Granada! Por suerte, no tuvimos heridos, y entonces se desató una ola de ataque hacia nosotros. Aprovechando nuestra cobertura, desde dentro de la casa comenzamos a repeler la agresión. Es entonces que el compañero que traía el lanzagranadas efectuó un lanzamiento preciso, logrando neutralizar a los atacantes con éxito. Logramos salir. Hasta el momento ya nos habían sorprendido 2 veces, y he de decir que fue por buena suerte que no nos neutralizaron. Nos tenían bien controlados y estábamos jugando en su terreno. En ese momento llegamos a la conclusión de que esta forma de atacar no era habitual en los delincuentes. Por lo general, un morro sin experiencia empieza a disparar a lo loco con la esperanza de que una bala le dé a algo. Pero estos cabrones sabían lo que hacían, y lo peor, no se dejaban ver. Justo cuando nos planteábamos seguir avanzando a los alrededores del rancho, el compañero de transmisiones recibió un mensaje del piloto de nuestro helicóptero, quien estaba sobrevolando la zona. Halcón 2 a Ancla 4, me urge decirles algo. Aquí Ancla 4, copio Halcón. Parece que están próximos a encontrarse con un grupo grande de gente. Veo a varios güeyes que están esperando a que bajen la casa. Los pueden emboscar bien fácil si bajan. En ese momento, he de confesar que nos quedamos un poco en shock. Mi teniente nos vio a todos con cierta preocupación, puesto que a lo mejor podríamos plantarles cara, pero había que seguir con la búsqueda. Por lo tanto, el teniente decidió solicitar al halcón que nos brindara apoyo aéreo. Aquí Ancla 1, comandante, ¿nos puede echar la mano desde allá arriba? Son un chingo y ya nos atacaron 2 veces. Solicitamos apoyo. Enterado, Ancla, tenemos autorización para apoyarlos en lo que ocupen. En unos minutos les brindamos el apoyo aéreo. Solo estamos agarrando un buen ángulo, denos un momento. Y, en efecto, luego de unos minutos de tensa calma... Ahí ya tenemos buena posición. Cuando quieras, carnal, déjaselas ir. No era la primera vez que escuchaba el sonido de una minigun haciendo un barrido desde el cielo, pero el saber que nos estaban cuidando desde arriba era una sensación muy especial, como si el ángel de la muerte estuviera peleando de tu lado. No sé cuántas municiones se gastó ese halcón, pero sin duda el chingón del artillero no escatimó en ellas. Increíble. Al terminar de efectuar la lluvia de fuego, nuevamente retomamos comunicación con el halcón. Aquí Ancla. Dios los bendiga un chingo, halcón. No saben cuánto nos ayudaron. No nos pierdan de vista, por favor. Continuamos avanzando. Luego del espectáculo, era hora de continuar. Para esto, 2 helicópteros más llegaron con refuerzos. En total, ya éramos 4 equipos en ese rancho. Pese a que logramos infringir bastantes daños, mientras todo esto pasaba, el objetivo seguía avanzando. Lógicamente, el hecho de haber sacrificado todas las vidas de sus sicarios era solo para darle tiempo para que pudiera seguir avanzando. Sí, decenas de vidas solo para que él se nos adelantara unos minutos y unos cientos de metros.
Es entonces cuando continuamos con la búsqueda en la sierra. Increíblemente, no tardamos ni 20 minutos en visualizar a lo lejos y entre la vegetación a un grupo importante de gente armada, con camionetas y lo que parecía ser un pequeño refugio. De nuevo, la cosa se volvía a poner muy seria. Aunque apenas estábamos a unos cientos de metros, incluso desde lejos, se veía que este personal estaba equipado de una manera excelente, y de las armas que traían, no digamos. Desde ya, esto nos hizo pensar que se trataba de nada más y nada menos que la escolta personal del individuo, sí, del círculo de sicarios más cercano. Esto fue especialmente preocupante porque si la información de inteligencia era cierta, este grupo de gente eran operadores de fuerzas especiales como nosotros. Esto era muy grave. Por lo general, nos toca lidiar con gente con poco o nulo entrenamiento. Escuincles estúpidos drogados que les dieron un AK o un Barrett y que solo saben jalar el gatillo. Y aún con todo eso, es peligroso enfrentarse con elementos así. Ahora, tener que encarar a prácticamente una fuerza especial enemiga como si de una guerra convencional se tratase es algo que no se da todos los días. Pocas unidades de fuerzas especiales en el mundo han tenido que enfrentarse a otra en una guerra, y ahora lo teníamos justo ante nosotros. Por supuesto, pensamos en rodear su posición, pero lamentablemente, si queríamos seguir avanzando, era inevitable la confrontación. Y claro, se quedaron justo en ese punto para eso, detenernos por completo. Naturalmente, pensamos en volver a solicitar el apoyo del halcón para que se encargara de ellos, pero estratégicamente se ubicaron en un área donde el helicóptero tenía casi nula visibilidad y donde tenía que descender mucho para tener una buena posición de disparo. Y por lo que pudimos ver, traían armamento de sobra para acabar con un helicóptero. Así que arriesgar un pájaro no era una opción. Pero lo que sí teníamos era el factor sorpresa. Y aunque la distancia y nuestra posición no era la más óptima, sin duda el terreno nos favorecía. Así que, luego de analizarlo lo suficiente y acomodarnos lo mejor que pudimos para lograr encerrarlos, emprendimos el ataque. Y se desató el infierno, pues. En cuanto comenzamos a efectuar las primeras detonaciones, teníamos la esperanza de que se rindieran, pero lejos de asustarse, los güeyes tomaron posiciones defensivas y utilizaron sus camionetas correctamente para cubrirse del ataque. Sobra decir que utilizaban su armamento y munición de manera eficiente, y que su puntería estaba bien calibrada. Luego de unos minutos de intercambio de disparos y que inevitablemente sufrieron varias bajas, cayeron nuestros primeros heridos. 2 de nuestros compañeros fueron impactados y estaban muy mal heridos. Estaban perdiendo mucha sangre, según recuerdo. Por inercia, intensificamos el ataque, mientras que los compañeros de sanidad buscaban acercarse a los heridos. Gracias a la astucia y a los nervios de acero de los compañeros granaderos y ametralladores, conseguimos diezmar su fuerza, a tal punto que los pocos que sobraban se rindieron y tiraron sus armas. Lo habíamos conseguido. Sobrevivimos. Al acercarnos y dadas las peligrosas circunstancias, teniendo en cuenta que ya habían herido o hasta matado a 2 de nosotros, hoy no íbamos a llevar detenidos. Acabamos con ellos uno a uno. Puede que parezca poco ortodoxo o hasta injusto para algunos, pero dado a que estos individuos eran extremadamente peligrosos y que bueno, la situación era especialmente crítica, se hizo lo que se hizo. Y fue lo correcto. Bastó con que observáramos los cuerpos para confirmar lo que ya sabíamos. Todos eran operadores especiales, tanto de México como del vecino del norte. Sí, de ese país que critica constantemente la gran corrupción que hay en nuestras fuerzas. Esto lo supimos no solo por las características físicas que eran evidentes, sino que algunos presumían impunemente los cursos y parches de las unidades a las que traicionaron, quizás porque nunca pensaron que iban a ser capturados. Esto de contratar exoperadores especiales como guardaespaldas no es un fenómeno nuevo, ni fue la primera vez que esto sucedió, y claramente no iba a ser la última. Tanto antes como en la actualidad, los desertores se venden en enormes cantidades de dinero para realizar este trabajo.
Lamentablemente, gracias a el sacrificio de esta gente, el objetivo por el que tanto habíamos luchado, y aunque estuvimos realmente cerca, se nos peló definitivamente. La verdad, era algo que nos llenó de frustración. No era la primera vez que se escapaba por los pelos, y sin duda no iba a ser la última vez que el tipo tenía que huir de esta manera. Esta operación solo fue una de varias que sucederían en el futuro, pero esta vez lo había conseguido. Pero bueno, perdido el objetivo, había que ocuparnos de lo que realmente era importante ahora. Nuestros heridos realmente estaban mal, pero gracias al excelente trabajo de nuestros compañeros de sanidad, aún estaban con vida, y como un buen comando, seguían dando guerra. Nunca olvidaré el alivio que sentí al enterarme, después del desmadre, que aún estaban vivos, pese a que habían perdido tantísima sangre. Luego de eso, hicimos las coordinaciones y logramos evacuar a los comandos vía aérea. Y así, esos hijos de la chingada vivieron para luchar otro día. Pero nosotros aún teníamos trabajo que hacer. Al final nos indicaron que hiciéramos reconocimiento de la zona, no solo para asegurarnos al 100% de que el objetivo había escapado, sino también para revisar si no quedaban sicarios dando lata por ahí. En general, era hacer un recuento de los daños y asegurar armamento y esas cosas. Parte del equipo regresó al rancho y otros nos tocó seguir peinando la zona. Y bueno, yo pensé que ver tantos cuerpos ese día y ver a mis amigos heridos casi morir iba a ser lo más perturbador que iba a haber en esa operación, pero estaba muy equivocado. Al continuar el camino, nos dimos cuenta que se veía a lo lejos una loma, pero donde se podía ver claramente que había una estructura, como una casa o una choza, y lo que parecía ser unas trocas medio escondidas en el patio. Y en efecto, al acercarnos había un tipo cabaña vieja, pero bastante grande. Afuera de ella, nada más y nada menos que 6 patrullas de la policía tapadas con lonas. Era evidente de que esas unidades eran de la policía del lugar. Creo que en ese momento todos pensamos que otra vez la pinche policía corrupta había tenido que ver con la huida del objetivo, o que era una guarida abandonada de policías corruptos o algo por el estilo. Pero no. Al acercarnos, sentíamos lo que parecía ser un olor como a químico, pero no solo eso, olía como a descompuesto o algo podrido bien cabrón. Y el olor solo se intensificaba conforme íbamos llegando. Ya cuando entramos, vimos por fin qué era lo que estaba sucediendo. Una escena sacada del mismísimo infierno. Mesas con tambos con químicos, armas, drogas, cosas para cortar y mucha, pero mucha sangre por todos lados. Todo decorado con una lona con las siglas del cártel en la pared, como si hiciera falta saber quién había sido. Todo empeoró cuando vimos que había uniformes de policía. Fue cuestión de que abriéramos una puerta para encontrar un sótano, y ahí estaban los cuerpos. Encontramos los restos de lo que fácilmente eran 9 policías. Lo más seguro es que ya muchos habían sido completamente disueltos en ácido. Lo último que hicimos en esa misión fue hacer guardia en el lugar hasta que los forenses llegaran a recogerlos. Unas horas terribles aderezadas con ese maldito olor que seguramente recordaré hasta el último de mis días. Esta anécdota no tiene un final feliz, como la enorme mayoría cuando estás de alguna manera involucrado en esta maldita guerra. Esta la recuerdo especialmente con frecuencia. Sobre el objetivo que estábamos persiguiendo, aunque se peló varias veces más, un día la UNOPES tuvo la revancha. Incluso varios de los comandos que estaban ahí ese mismo día. En el presente, el famoso objetivo está pagando una pena en una celda de Estados Unidos. Una celda de la que jamás volverá a salir.